Saludos jóvenes ingenieros, espero se encuentren muy bien. Continuando con la aplicación de nuestro programa de topografía, en esta ocasión vamos a abordar el tema correspondiente a los levantamientos planimétricos y altimétricos con la estación total. El instrumento de mayor aplicación en la actualidad en el campo de la topografía. El objetivo en esta unidad es ejecutar levantamientos topográficos de poligonales con equipo electrónico, obteniendo simultáneamente datos planimétricos y altimétricos para elaborar el plano topográfico correspondiente. En el siglo pasado se estableció que el teodolito era el equipo universal de la topografía por la gran cantidad de aplicaciones que tenía. Desde luego obtener información del terreno con propósitos de proyecto o de diverso tipo, de diversa índole. También en el campo de la construcción, en el trazo y replanteo y en el control de asentamientos, verificación de trazos, en fin, que el teodolito para efecto de medición de distancias, ángulos, prolongación de alineamientos, ejecución de trazos, pues era un instrumento indispensable. Pero todo en la vida y sobre todo también en la tecnología evoluciona. Y la evolución del teodolito llevó hacia la estación total. A finales del siglo pasado, por ahí por la década de los 80, empezaron a surgir los distanciómetros. Instrumentos que acoplados a un teodolito podían ya medir electrónicamente distancias. La aplicación también de la computación a diversos instrumentos de medición dio como resultado que en el caso del teodolito, pues estas cualidades tanto del distanciómetro como del procesador, pues dieron una fusión en una estación total, un instrumento electro-óptico, es decir, que es electrónico, pero también sigue teniendo su parte correspondiente de óptica. Conserva su fisonomía de teodolito, pero ya vemos claramente que tiene una pantalla, un teclado y el telescopio no es solamente ya un componente óptico, sino que aquí está incorporado ya también el distanciómetro. Por la característica de tener un procesador incorporado, es también este equipo capaz de realizar algunas rutinas de medición y también de almacenamiento interno, es decir, tiene una memoria para grabar datos. Estas cualidades hacen que este equipo sea el que tiene en la actualidad mayores prestaciones técnicas en cuanto a precisión y también rapidez. Ya identificamos que para poder localizar puntos sobre una superficie bidimensional o tridimensional necesitamos el auxilio de coordenadas, sean estas rectangulares o polares. En el caso de la estación total, incorporamos estos sistemas de coordenadas para la ubicación de puntos. Desde luego que la localización va a realizarse en un sistema de coordenadas, puede ser local o absoluto. La forma en que levantamos
los puntos requeridos es de que lo realizamos en función de una dirección, en este caso el azimut, y una distancia. Entonces, a partir de este método polar de levantamiento, levantamos la localización de los puntos visados, de los puntos de interés. Si conocemos las coordenadas del punto de estación y orientamos el instrumento en relación a un punto conocido de coordenadas, vamos a poder determinar el azimut de esta línea de apoyo. Resulta que obteniendo el azimut ya tenemos la orientación respecto al norte. A partir de ahí, todos los puntos que estemos localizando desde nuestra estación van a ser puntos de los cuales podemos ya definir en sitio sus valores de coordenadas. Resulta que los algoritmos empleados son justamente los que hemos estado aplicando para el cálculo de coordenadas de los puntos radiados, de los puntos levantados por radiaciones. Si a partir de la estación tenemos que para obtener la localización de un punto visado conocemos su azimut y su distancia, resulta que podemos calcular las proyecciones de esta radiación, es decir, su componente horizontal y su componente vertical, y las coordenadas del punto visado pues están en función de las coordenadas del punto de estación, a la cual le sumamos algebraicamente las componentes horizontal y vertical del punto radiado. Obviamente esto, cuando estamos utilizando estación total, resulta muy ventajoso. Cuando utilizamos estación total, la medición de ángulos, tanto lo que denominamos ángulos horizontales, que en realidad son ángulos entre los planos de los puntos, planos verticales de los puntos visados, porque no están estos dos puntos, el punto 1 y el punto 2, en el mismo plano horizontal. Estos ángulos, que en realidad son ángulos diedros, pueden ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y los ángulos verticales pueden ser medidos a partir del cenit, considerando que este es el valor 0, y hacia el punto visado. Este sería un ángulo vertical, que sería un ángulo cenital. Pero también la estación total tiene la característica de que pudieran ser ángulos con referencia al horizonte, es decir, el complemento a 90 grados en este caso. Si el horizonte fuera la referencia, estaríamos midiendo en este sentido y mediríamos este ángulo. Mientras que los ángulos horizontales o diedros pueden ser a la derecha o hacia la izquierda. Para la estación total basta con configurar el sentido de los ángulos que estamos midiendo para que considere ese sentido. La precisión en la medición angular está basada en la aplicación de la desviación estándar dictada por la norma ISO 17723-3. Esta es la norma internacional. O la alemana, la DIN 187-23. Esto tiene como base que midiendo en doble posición de anteojo, esto es en posición directa e inversa, los valores oscilan entre 0.5 segundos y 20 segundos, siendo los valores normales de 1 segundo, 2 segundos, 3 hasta 10 segundos.
La mínima lectura que se puede realizar en la medición angular es la menor fracción angular que es posible leer. Por ejemplo, podemos tener un instrumento de 5 segundos de precisión, pero la lectura mínima en pantalla es de 1 segundo. Es decir, que aunque estemos observando ángulos con una definición de 1 segundo en el instrumento, en realidad la precisión del instrumento, es decir, su desviación estándar, sería de 5 segundos. Ese sería su máximo, su alcance en cuanto a la precisión en la medición angular. La medición de distancias consiste en la salida de una onda portadora a partir de un emisor, que en este caso sería la estación total, y se traslada en la atmósfera hasta verse reflejada, en nuestro caso en un prisma reflector, y esta imagen regresa al origen de donde se emitió. Entonces el recorrido de la onda es doble, ida y regreso. Antiguamente, para el caso de los primeros distanciómetros, esta onda portadora era un rayo infrarrojo y en la actualidad es un láser. Permite más distancia y es más rápido. Entonces, como se conocen las características técnicas de esta onda portadora, el tiempo de recorrido, el tiempo que tarda en ir y regresar, lo convierte a distancia. Ese es el principio. El alcance del distanciómetro incorporado a una estación total varía y varía también en función de si estamos utilizando un prisma o un juego de varios prismas y si las condiciones atmosféricas son buenas, son normales o son malas. También otros factores que influyen es la radiación solar y la reverberación atmosférica. Sin embargo, el rango de distancia en el mercado, o sea, los aparatos que están disponibles, oscila desde los 500 metros con un prisma hasta los 11 kilómetros con juegos de 3 prismas y buenas condiciones. En este lado tenemos imágenes de prismas sencillos, comunes o convencionales. De este lado tenemos juegos de 3 prismas, en este caso, y la parte superior son de un prisma. La característica en este caso de estos prismas es que están acoplados a una base nivelante. Esta base nivelante puede fijarse a un tripié como soporte y permanecer perfectamente alineada con la vertical, es decir, con la plomada óptica en el punto de estación, de manera inamovible. Desde luego que es la forma más precisa de medir. Otra forma portátil, la forma común, es que estos prismas sencillos se coloquen sobre bastones portaprismas. Estos son telescópicos, se pueden extender. En este caso, este que vemos aquí puede extenderse hasta unos 5 o 6 metros de altura. Tiene 3 secciones, entonces se van extendiendo. Esta situación es ventajosa cuando se trabaja, por ejemplo, en terrenos de cultivo. Y pues, aunque la vegetación domine el horizonte, sobresale por allá en las alturas nuestro prisma. Con equipo de radiocomunicación eh, conseguimos levantar situaciones donde la vegetación es abundante. Mencionaba lo de los juegos de prismas. Hablar de 1 kilómetro ya de por sí es complicado para la visibilidad. Hablar de 11 resulta todavía más difícil, así que en combinación con este tipo de dispositivos para leer
Para medir grandes distancias es necesario también contar con unas ayudas visuales para poder identificar nuestros puntos visados. La precisión del distanciómetro, es decir, la medición de distancias. Cuando medimos con una estación total, siempre va a haber un error. Ese error está compuesto de una parte fija y otra parte proporcional a la distancia medida. En sus especificaciones técnicas, todos los aparatos indican una precisión. Por ejemplo, la de un aparato es de más o menos 5 milímetros más 3 partes por millón. Se puede interpretar como que los 5 milímetros corresponden a la parte fija del error. Es decir, que puede ser una distancia corta o muy extensa de entrada y hay 5 milímetros de error. Y esta adicional se puede interpretar como 3 partes por millón, corresponde, para poderlo identificar en su magnitud, a 3 milímetros por cada kilómetro, ya que un kilómetro es igual a 1.000.000 de milímetros. Entonces, entre más grande es una distancia de longitud más extensa, más precisa va a ser, porque esta parte es fija. Cuando estamos midiendo con una estación total, tenemos opción de varios modos de medición. Puede ser de manera rápida, nos lleva unos segundos, un instante en hacer la medición. Modo precisa, tarda más, posiblemente tarde el doble, aún así es rápida, pero como es una medición más precisa, puede tardar el doble de una medición rápida. Podemos medir asignando un promedio, por ejemplo, asignando número de mediciones que hace en la medición y darnos el promedio. Y también hay otras posibilidades como la medición continua o tracking, que sirve para ubicar con vehículos en movimiento. Puede ser una camioneta, subimos el prisma a la camioneta y para efectos de localización de estudios preliminares, bueno, pues estando en movimiento hay una medición continua. O también para poner boyas para estudios de suelo en alta mar, una lancha que estamos nosotros ubicando desde tierra continuamente y cuando está en línea y a la distancia, pues por ahí deja la colocación de una boya para estudios. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, están a disposición estos métodos, siempre dependiendo del propósito. La medición rápida puede utilizarse cuando, por ejemplo, hay mucha vegetación, hay interrupción de tráfico, por ejemplo, en los vehículos, y si quisiéramos hacer esto de una manera precisa, pues resulta que no es posible, se está interrumpiendo a cada instante nuestra medición y entonces es ahí donde recurrimos al modo rápido. Basta con que en un instante se dé la facilidad de que la vegetación nos permita hacer la medición y todo adelante. Y la precisa pues aplica, por ejemplo, en la poligonal de apoyo. Medición rápida, levantamiento de puntos de control, perdón, de puntos característicos del terreno como para hacer configuración. Promedio también cuando intentamos hacer levantamientos con alta precisión. Para realizar levantamientos con estación total es necesario realizar correcciones por presión y temperatura. La presión y la temperatura afectan la velocidad del rayo o de la onda portadora en la medición.
Así que debemos tener esto presente, pues si no hacemos la corrección por presión y temperatura, vamos a tener problemas de escala. Todo puede salir perfecto en el levantamiento, pero al no haber hecho esta corrección, vamos a tener errores en la medición de nuestras distancias. Y esto es como tener un error por factor de escala. Por lo general, para corregir por presión atmosférica, lo hacemos en milímetros de mercurio y para corregir por temperatura lo hacemos en grados centígrados. ¿Contra qué tenemos que comparar esto? Por lo regular, los equipos se estandarizan a que a una temperatura de 15 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio, esto es a nivel medio del mar, al nivel cero, la constante de partes por millón es cero. Cualquier variación en estos valores, un aumento o disminución de la temperatura y una variación en la presión atmosférica, pues hará que tengamos que considerar una constante para que nuestras distancias sean corregidas por por presión y temperatura. Sobre los tipos de estaciones totales que existen en el mercado, pudiéramos mencionar las siguientes cuatro tipos, son las que vamos a mencionar. La convencional. Sus características son que ya tenemos una pantalla, requiere prismas reflejantes, la plomada ya es óptica y el distanciómetro es óptico electrónico. Sus características siguen siendo sensibles a la lluvia, la transmisión se hace por USB o Bluetooth o cable, un cable interfase para conectar a la computadora. La variedad de estaciones de medición láser ya tiene plomada láser, resistencia al medio ambiente, aunque para una lluvia se garantiza que el equipo está protegido, no hay que trabajar en lluvia. Si el chubasco es pasajero, se recomienda traer una bolsa que viene incorporada en algunos equipos también ya de fábrica para cubrirlo de tal manera que no sufra daño mientras llueve y hacemos el receso. No se recomienda trabajar aunque el proveedor del equipo asegure que es impermeable. Otra característica importante es que tienen una función de medición sin prisma, es decir, que podemos estar midiendo contra el rebote de la onda portadora en un cuerpo opaco sin que haya un prisma en el punto visado. Y otra circunstancia es el medidor electrónico de ángulos. Y pues ya incorpora rutinas, la estación total, ya la distancia horizontal, la diferencia de alturas y las coordenadas se calculan automáticamente aplicando rutinas. El software integrado. Hay una variedad en la estación total que ya incluye un GPS integrado. Resulta que a la estación total se le incorpora un GPS. Esta es la antena receptora de GPS. Y resulta que pues tenemos ahora un super equipo. Tenemos autonomía en el hecho de que el punto que decidamos, siempre y cuando haya condiciones atmosféricas, una ventana libre hacia el espacio exterior, podemos dar las coordenadas absolutas de nuestros puntos. Ventajas, pues hasta sin haber hecho poligonación. Desventajas, no funcionan en interiores ni debajo de una cobertura de árboles muy densa. Aún así, pues esto ya representa un gran avance en la tecnología. Y hay otra variedad, las robóticas.
Este tipo de equipos, aparte de esa característica de ser funcionales a partir de un control remoto, esto es, que un operador puede estar trabajando portando él mismo el bastón, con el control remoto guiando, dando instrucciones a la estación para que tome la información que se requiera, estando él ahí en el punto donde interesa tomar la lectura, las mediciones. Y es capaz de medir sin prisma hasta 2000 metros. Tiene también la posibilidad de un registro fotográfico, podemos sacar fotografías que quedan georreferenciadas y dentro de la memoria interna del aparato. Entonces las mediciones pueden tener registro de datos y además asociar la imagen, y nuestras pantallas son graficadoras ya en este caso. Pues aquí los inconvenientes tanto en la del GPS como en la robótica es el costo. No son muy accesibles, pero ya existen en el mercado. Y como todo, al paso del tiempo tienden a ir bajando de precio. Una de las cualidades de la estación total es que al estar desarrollando nuestros levantamientos, todos los puntos de interés pueden ser levantados por coordenadas. En este caso tenemos aquí un ejemplo donde tenemos los datos ordenados por número de punto, coordenadas X, Y, Z y además con una etiqueta, un código que describe el tipo de punto que estamos levantando. Obviamente evita que estemos anotando estos valores en nuestros registros de campo y la posibilidad de errores del estar transcribiendo información. Aún así, en campo es necesario el levantamiento de croquis que apoyándonos en la descripción de la etiqueta o código, pues fácilmente podemos desarrollar nuestros planos a la hora de la etapa de dibujo. La conectividad con el equipo de cómputo, dependiendo de la marca y modelo, se puede realizar por medio de cables, interfaces. Puede ser también por Bluetooth, puede ser por memoria USB o micro, depende de la circunstancia. Lo que sí es que cuando ya tenemos una estación total, pues de la estación a la computadora. Es el proceso ahora de cálculo y dibujo. Vamos a mencionar a continuación 4 de las operaciones o rutinas más destacadas que podemos realizar con la estación total. En primer lugar, por sus ventajas, destaca el levantamiento por el método polar, el método de radiaciones. Conseguir la localización de los puntos característicos del terreno en coordenadas X, Y, Z. Es la primera y más destacada de las operaciones. También podemos determinar para efectos de cuantificación de cantidades de obra, estando en sitio, áreas y volúmenes de materiales. Otra rutina muy útil andando en la parte correspondiente al levantamiento es la medición de altura remota. Basta con ubicar a un nivel accesible, nivel de piso en este caso, la localización y altura de un punto, como para poder determinar una altura remota, es decir, de algún punto inaccesible o complicado para determinar. Bueno, pues es posible hacerlo también mediante una rutina. Otra de las operaciones ventajosas a realizar en el trabajo con la estación total es durante la etapa de trazo o replanteo. Durante la etapa de construcción, el hecho de estar trazando en el terreno las condiciones del proyecto con una estación total
pues es muy ventajosa porque ahora resulta que en función de rutinas, pues basta con alimentar de datos a nuestra estación total sobre los puntos de proyecto que queremos replantear y pues ya nos estaría indicando el ángulo y la distancia a la que debemos colocar nuestro prisma. Y de esta manera se simplifica el trabajo. Si alineamos el prisma en una dirección determinada y medimos una longitud, ya me está sugiriendo la estación cuánto me falta para el punto correcto. Entonces, de esa manera vamos ubicando los puntos de proyecto de una manera rápida. Sobre los precios, esta información es reciente de la semana que terminó. Observamos a propósito de esta marca, Estaciones Sokia, es la marca que en México, a mi modo de ver, domina el mercado por la cantidad de equipos que existen de esta marca, de origen japonés. Y observamos para este equipo precisión 5 segundos, aunque la resolución en pantalla, la medición de ángulos nos da al segundo. Con un solo prisma puede alcanzar los 4000 metros. Y sin prisma, contra el reflejo en un cuerpo opaco, 500 metros. Tiene una memoria para 50,000 puntos. Su costo, 85,000. Si le adicionan el Bluetooth, 90,000 pesos. Equipo nuevo. De ahí para arriba. Tenemos aquí otra de precisión 2 segundos, resolución de 1 segundo, medición sin prisma, 350 metros. Precio, 105,000. 116,000. Dependiendo del modelo, 121,500 hasta 243,000. Dependiendo de las características, vemos aquí que en este caso ya las pantallas son graficadoras, por ejemplo, y que por la antena que tiene aquí pues ya son robotizadas. Muy bien, este sería equipo de la marca Sokia. Observamos aquí esta que tiene un precio de 240,000 pesos. Pues resulta que ya tiene una pantalla táctil. Observamos su teclado, su constitución física y tiene hasta Windows. Hay versiones más modestas, más accesibles. Desde 45,000 pesos observamos aquí un equipo, precisión 2 segundos, alcance con un prisma 5000, memoria para 100,000 puntos. Sucede que este es equipo chino, más barato, con funciones muy amplias también, incluso hasta superiores a las anteriores, pero obviamente tiene menor calidad que la marca Sokia y que otras que existen en el mercado. Esta es la versión de estaciones baratas. Si observamos los precios, aún así, sean Sokia o sean de esta naturaleza, los equipos o de otra marca, las estaciones totales se amortizan en los trabajos que con ellas se realizan. Por lo siguiente, la estación total es competitiva en cuanto ya no nada más es el equipo para la realización del levantamiento, sino la tecnología que está disponible para hacer uso de la información que con ella se obtiene. Tener brigadas grandes donde para obtener puntos característicos del terreno que nos lleve a hacer trazo, nivelación, secciones y el cálculo correspondiente por procedimientos tradicionales nos deja fuera de la competencia.
en tiempo, en precisión, y el tiempo es para la estación total y la computación, porque la estación total, además de que reditúa en menor tiempo, menor costo, por lo tanto en tener brigadas en el campo trabajando, pues, hace uso de la computación, del hardware y de los programas. Y en nuestro país el Civil CAD, por su aplicación, es el más usado, pero también hay otros. Todo esto nos permite tener un modelo del terreno en forma más precisa y rápida, y meternos en la pelea a la hora de satisfacer los requerimientos de los clientes. Vamos a continuación a ver un video sobre la aplicación de la estación total. Bien, veíamos en este video la estación total como instrumento destacado para la medición en la etapa correspondiente al levantamiento, el uso de software que no recuerda el procedimiento para hacer una configuración, la triangulación, la obtención de las curvas de nivel. Y si tenemos el modelo del terreno, pues podemos obtener perfiles y secciones para realizar proyectos. Y también se destaca la aplicación de la estación total ya en la parte correspondiente al trazo, es decir, ya en la construcción de la infraestructura correspondiente. Hay un cuestionario de preguntas. Este primer segmento tenemos para una serie de preguntas. Las preguntas en sí vienen en la parte correspondiente a la secuencia de aprendizaje. Ahí se van a consultar. Vamos a continuación a hacer una descripción específica de la estación total Sokia 630 RK. Este equipo ya no es nuevo, corresponde a unos 20 años atrás. La tecnología ha cambiado, pero se mantiene vigente en los aspectos importantes. Es una estación láser con buena
precisión angular, 5 segundos, y es el equipo del cual disponemos en la escuela. Siempre que se nos asigne un proyecto y este sea importante, donde el cliente o su representante técnico nos fije requerimientos de precisión, pues hay que consultar la ficha técnica de nuestro equipo. Pudiera ser que holgadamente estemos dentro de los requerimientos técnicos en su especificación o que estemos fuera. Entonces hay que consultar la ficha técnica para efecto de identificar si estamos dentro o fuera. En este caso, todos los equipos ya a la altura de una estación total deben tener una descripción. Para eso está la ficha técnica, donde se especifique las características del telescopio, del aumento, de la medición de ángulos, la resolución de pantalla, la plomada, todas las características destacadas del equipo. Cuando abrimos el estuche o embalaje de la estación total, esta es su fisonomía, el aspecto que trae el equipo dentro de su estuche. Observamos que aquí en la parte correspondiente al telescopio, el objetivo está hacia abajo, esta es la lente ocular, y el teclado está hacia arriba. Para no confundirnos, hay dos puntos, uno en la base nivelante y otro en el instrumento, que deben coincidir. Para auxilio, en la tapa viene una imagen. Bueno, pues ahí se indica la fisonomía del equipo ya en su estuche. Debe corresponder precisamente a lo que se ve aquí en la etiqueta. Bueno, dentro del estuche hay varios compartimentos. Aquí no están del todo claros. Vamos a hablar de lo más importante. Estas ranuras son para las pilas, las baterías del equipo. Es un equipo electrónico, lleva pilas. Entonces aquí se colocan. Aquí tenemos el cargador. Trae como accesorio también una plomada. Por si se utiliza, es de plomada óptica, pero trae también su plomada física. El declinatorio magnético, su brújula anda aquí. Y esto es de lo más importante, su tapón, su cubresol u objetivo anda de este lado. Y observamos aquí que este equipo tiene un asa para transporte y sujeción. Y que pues nada nuevo bajo el sol, la base nivelante es del mismo tipo y características que las de los teodolitos. Sobre sus partes constitutivas vamos a lo importante. El telescopio ahora tiene incorporado el distanciómetro aquí dentro. Decíamos, tiene un asa, esta asa es desmontable, se puede quitar en dado caso que se requiera. Nos fijamos que solamente tiene un tornillo para el movimiento horizontal. Y aquí en esta perilla están en realidad los dos tornillos. Lo mismo que aquí para el vertical. La mariposa sirve para sujetar o fijar el movimiento y la perilla para el movimiento lento de aproximación, para el movimiento preciso. Entonces es una combinación de los dos que se utiliza, pero están aquí mismo, físicamente aquí se encuentran. Con la mariposa, estando floja, el aparato en el sentido horizontal va a girar. Si lo apretamos está fijo, pero con la perilla hacemos movimiento lento. Y lo mismo para el caso del vertical. Este sería el control del movimiento vertical. Mismas características. La mariposa para fijarlo y la perilla para hacer movimiento preciso o de aproximación. En este caso tenemos para el caso de hacer la puntería, la mirilla de puntería es telescópica y tenemos dos, una en la parte inferior del telescopio y otra en la parte superior.
Aquí en la portada, en el soporte, donde está el círculo vertical, tenemos una etiqueta que nos recuerda que este equipo emite una onda láser y que debemos tener precaución. De este lado tenemos el compartimento para la batería. Al deslizar este seguro hacia abajo se abre el compartimento y ahí metemos la batería. El montaje del instrumento sobre el tripié que sirve de soporte es idéntico al del teodolito. Son los mismos tripiés los que se utilizan, son universales. La cuerda para atornillar el instrumento al tripié es universal también. Entonces basta con sujetar el instrumento mientras acoplamos la tuerca y el tornillo de unión para que quede fijo. Es exactamente el mismo procedimiento. Para centrar el instrumento también procedemos de la misma forma, es decir, fijamos una pata, estando el tripié en una condición de patas con alturas iguales, estando en un terreno sensiblemente horizontal, y con las otras dos, pues ubicamos el vértice de interés. Una vez que conseguimos esto, pues ya subiendo o acortando las patas, el propósito es ir dejando centrada la burbuja en el nivel circular para la nivelación somera, que es la inicial, y con esto conseguimos centrar la burbuja. Lo que sigue después pues ya es la nivelación definitiva del instrumento. Podemos hacerla de manera tradicional, recordando que el movimiento de la burbuja, una vez que el nivel tubular se coloca colineal con dos tornillos niveladores, pues sigue la regla del pulgar de la mano izquierda. Pero la estación total también tiene una función que permite la nivelación electrónica. Es la función tilde. Si la aplicamos va a aparecer en la pantalla de la estación la opción de nivelado electrónico. Igual se puede realizar con los tornillos niveladores y hacer que la burbuja, en este caso electrónicamente, identifiquemos que quede a centro. Para colocar la batería en el compartimento hay que identificar dónde están las terminales, esas van hacia abajo. Se insertan en el espacio reservado para la batería, empujándola hacia abajo y luego se cierra el compartimento. Bien, esta etiqueta nos recuerda que la onda portadora es un láser. Por lo mismo, ni en broma debemos apuntar a nuestros compañeros y hacer disparos. La onda portadora, al ser un láser, puede causar quemaduras en la piel, pero el daño más grave es en la vista. Puede generar problemas de ceguera. Entonces, la recomendación incluso es evitar disparar a interiores a través de ventanas. Hay que tener precaución con esta recomendación. Cuando estamos haciendo levantamientos en 3 dimensiones, puntos en X, Y, Z, es indispensable medir la altura de aparato, así como tener perfectamente controlada la altura del bastón, tener conocimiento de ambas, para que podamos reducir las distancias al horizonte, que tengamos distancias reducidas y los desniveles calculados por el aparato sean los correctos. Entonces, la altura de instrumento, la altura del bastón es información que debemos tener presente a la hora de
está realizando nuestros levantamientos. Aquí tenemos ya una imagen donde en el punto visado tenemos ya un bastón portaprisma y observamos que el compañero que lo está sosteniendo no está en la línea de tiro, es decir, no está atrás de la tablilla sino a un lado. Esto para evitar posibles errores de parte de nuestro compañero que esté observando. Es decir, que si se le va un disparo, si hay viento, se movió, lo que sea, pues el compañero está por un costado y está fijándose en que el nivel de burbuja esté a centro. En este caso una niveleta es la que está observando para que esté el bastón perfectamente vertical. Aquí tenemos una imagen de la pantalla al iniciar el equipo, al pulsar el botón de encendido. Este sería esta es la pantalla de inicio en el modo de medición. Y observamos que hay 4 funciones, cada una asociada precisamente a lo que se encuentra arriba en negrita. En este caso la tecla F1 está asociada a la función de distancia. Si pulsamos F1 va a medir, va a lanzar un disparo. F2 a la distancia inclinada, la horizontal y la vertical, es decir, a las distancias inclinada, horizontal y el desnivel o la distancia vertical. 0 set se refiere a la puesta en ceros automática y en este caso CORD al modo de medición de coordenadas. Se tiene que configurar previamente, pero esta función es precisamente para obtener coordenadas de los puntos visados. Y aquí mostramos en la parte inferior algunas ayudas para introducir información. BS borra los caracteres de la izquierda. Cuando tenemos necesidad de dar una instrucción y nos equivocamos, podemos borrar lo que esté a la izquierda. Y como tenemos caracteres alfanuméricos, la tecla SFT conmuta entre números y caracteres alfabéticos. Aquí arriba viene una indicación de PC, es la constante del prisma. Este menos 30 indica que hay menos 30 milímetros. 3 centímetros que está considerando. Esto por excentricidad en lo que es el centro del bastón con el centro del prisma. Y esto se debe a lo siguiente, aquí en la tablita es donde aparece. Si el prisma se atornilla de manera normal, en condiciones ordinarias de trabajo, esto queda al frente. Pues estos menos 30 milímetros es el desfase que hay entre el centro del prisma y el eje del bastón, la vertical. Entonces aquí se manifiesta. Puede ser de otra manera, sí, dependiendo de los tipos de bastón o si estamos midiendo aparamento. Las partes por millón precisamente son las partes que la estación va a corregir por temperatura y presión. Esto se configura de acuerdo a la presión y temperatura del lugar. Este símbolo corresponde a la medición con prisma, está aquí. Así que también si aparece es que estamos utilizando prisma, si aparece un cuadrado es que estamos utilizando una diana reflejante y si no aparece nada es que estaríamos midiendo contra cuerpo opaco. Este icono es el de batería, indica la carga que nos queda disponible. Y este aparato tiene 3 pantallas, estamos en la pantalla 1 y la pantalla 1 tiene 4 funciones. Cada una de las 3 pantallas tiene 4. Entonces, al tener 3 pantallas, tenemos a disposición 12 funciones. 12 funciones de las 27 que tiene el instrumento. Entonces, tendrá 27, pero podemos usar 12 configuradas previamente.
La aplicación de la estación Z630RK. Vamos a ver algo destacado de este instrumento. Para poder realizar poligonación por medición directa de ángulos y distancias. Vamos a ver cómo usar la declinatoria magnética, cómo configurar las unidades de medición del instrumento, cómo corregir por temperatura y presión y cómo configurar el modo de medición, el distanciómetro. A ver, en principio, identificamos, aquí tenemos la declinatoria, se coloca en la parte superior, en el asa del instrumento. Aquí tiene una ceja y esta tiene una uña y se introduce y ya queda lista para poder utilizarse. Eso es en cuanto a acoplar la declinatoria magnética a la estación. La obtención de azimutes de una línea determinada pues queda desde luego en función de la declinatoria. Una vez que la fijamos, la soltamos, rastreamos el norte, fijamos el movimiento horizontal y resulta que la fijación del movimiento horizontal en combinación con la asignación de 0 set, es automática. Resulta que pulsando dos veces F3 correspondiente a la función 0 set, pues el aparato se pone en ceros automático. Entonces es de las ventajas la rapidez con las que podemos trabajar con una estación total. En este caso la puesta en ceros automática pulsando dos veces 0 set. Ahora, para la configuración de unidades y el modo de medición, voy a regresar en unos momentos a la diapositiva anterior, pero quiero mostrar esto. Esta es la pantalla de inicio. Cuando pulsamos escape, estamos ante la posibilidad de regresar al modo de medición, al modo de memoria interna o a la configuración. Para configurar unidades de medición, pues desde luego que vamos a pulsar la tecla correspondiente a configuración, que en este caso es F4, y al hacerlo, pues estamos ya dentro de configuración del instrumento. Con las teclas de navegación bajamos hasta las unidades y una vez que seleccionamos unidades, con Enter accedemos precisamente a la posibilidad de configurar las unidades. Observamos que se requiere de definir para temperatura el tipo de unidad. En este caso, la opción es grados centígrados o Fahrenheit. Para establecer la correcta con las teclas de navegación horizontal, pues dejamos en grados centígrados. Para la presión atmosférica, tiene la posibilidad de pascales y de milímetros de mercurio. Regularmente la información más accesible es la de milímetros de mercurio. También con las teclas de navegación horizontal establecemos ahí los milímetros de mercurio. Para ángulo tenemos la opción de grados sexagesimales, degrade, o también la de los grados centesimales y la de el círculo en 1000 unidades. Entonces, de entre esas tres, si hubiera algo diferente, dejamos degrade. Y para las distancias tenemos la opción de metros y del sistema inglés, pies y pulgadas. Entonces también aquí es dejar en metros. Aquí lo único que está fuera de concordancia es la presión, a menos que tengamos la posibilidad de información en pascales, pues ahí lo dejamos, y no milímetros de mercurio le ponemos. Bien, regreso a la anterior. Entonces, como veíamos, para poder entrar a los tres modos del instrumento,
ya sea de medición, de memoria o configuración, hay que pulsar antes la tecla de escape y después configuración y ver la parte correspondiente a unidades. Ahí configuramos. Muy bien. Si ya entramos a unidades, ahí vamos a tener que configurar temperatura en grados centígrados, presión en milímetros, ángulo en grados hexagesimales y distancia en metros. La recomendación es no variar otras opciones. Ahora, para configurar el modo de medición, esto es configurar el distanciómetro del instrumento. La opción es la función EDM, medición electrónica de distancias. No tengo una imagen de la estación que me muestre la función EDM, pero es una de las principales de las 27 funciones y es directa. Basta con pulsar EDM y tenemos que seleccionar el modo de medición. Modo de medición rápida, tracking, medición continua, fine es una medición fina hasta que nosotros digamos stop. Va a estar haciendo una medición continua hasta que nosotros detengamos y nos dé el resultado. Un modo avanzado que nos da el promedio de mediciones. Nosotros podemos establecer qué cantidad de mediciones hacer y nos da el promedio. Y un modo de medición fina, una sola. Regularmente es el que utilizamos de manera normal y en caso de tener problemas con tráfico intenso, con vegetación, pues el modo rápido. En caso de el prisma, tenemos la opción de no utilizar prisma, esto es contra el reflejo en un cuerpo opaco, prisma o una tarjeta, una diana reflejante, similar a la que utilizan los camiones o los vehículos en la parte de atrás, que refleja la luz, ¿verdad? El carro que la emite. Bueno, pues en este caso es precisamente, sirve como un espejo esa placa pequeña. Bueno, estas son las opciones para prisma. La constante varía de menos 30 o 0 si estamos utilizando una tablilla, por ejemplo, o si estamos utilizando el prisma y lo indica, bueno, pues ya en automático el aparato, siendo afín el prisma de la misma marca, bueno, ya lo considera, pero pudiéramos variar a otro valor, se puede. La temperatura se requiere para corregir precisamente el aspecto de las partes por millón a considerarlo. La corrección por temperatura requiere que nosotros introduzcamos el valor de la temperatura. Por otro lado, para la presión es necesario que también estemos introduciendo el valor correspondiente. Recordemos que a nivel medio del mar es 0. Perdón, a nivel medio del mar 0 metros sobre el nivel medio del mar. La presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y el valor de 585 milímetros de mercurio lo tenemos en la Ciudad de México a 2240 metros de altura sobre el nivel medio del mar. Entonces, entre más altitud, la presión disminuye. Ahora hay posibilidad en las funciones que tienen los celulares inteligentes, bueno, pues ya hay posibilidad de obtener este valor de manera rápida. También los navegadores GPS nos dan información. Una vez que configuramos por temperatura y presión, tenemos como resultado las partes por millón que resulten. Ya las va a considerar la estación. No es necesario que nos tengamos que ocupar después de hacer correcciones a las distancias. Bien, pues también hay un bloque de preguntas de repaso. Va a estar esto disponible en la secuencia. Vamos a ver ahora
La aplicación de la estación total al mismo modelo Z630RK de Sokia en levantamientos topográficos. Vamos un poco a conocer un poco más de la estación. Veíamos anteriormente que la manera de encender el equipo de echarlo a andar era pulsar la tecla de encendido. Para apagarlo de manera simultánea se tienen que apretar estos dos tornillos, el de encendido y el de iluminación. Simultáneamente ya estaríamos apagando el equipo. Bien, aquí tenemos una panorámica de la pantalla del instrumento. Ya mencionábamos algunas de estos iconos, su denominación. Voy a referirme de manera particular al significado de estas abreviaturas. En este caso, S mayúscula se refiere a la distancia geométrica, esto es la distancia inclinada. H la distancia horizontal, si aquí apareciera una H, será la distancia horizontal, y la V se refiere al desnivel. Si específicamente estos son los datos que necesitamos para algo como información, pues lo que tenemos que pulsar después de haber hecho una medición es pulsar esta tecla. Y estaremos obteniendo la distancia inclinada, la distancia reducida y el desnivel, la distancia vertical, entre el punto de estación y el punto avisado. Ahora, el ángulo vertical ZA, les mencionaba que puede ser ese ángulo vertical medido a partir del cenit, como es el caso, o puede ser también configurado si se midiera en relación al horizonte, como si el horizonte fuera el cero. En este caso el cero está en el cenit, por eso este valor de 106,53,55. Cero en el cenit, y aquí estaríamos viendo un ángulo vertical en depresión viendo hacia abajo. El ángulo horizontal, les mencionaba, puede ser medido hacia la derecha, right, o hacia la izquierda, left. En este caso también hay una función que configura esa opción de ángulo horizontal, derecha o izquierda. Aquí se establece que es a la derecha. Como recomendación, siempre que queramos evitar meternos en problemas por la interpretación de mis ángulos, midamos todo a la derecha, ángulos a la derecha. Salvedades, pues en el método de deflexiones, para evitar hacer operaciones cuando la deflexión es izquierda, pues puede proceder de otra manera, pues la recomendación es medir ángulos a la derecha. Y aquí observamos de nueva cuenta, ya vimos para qué sirve 0set, la puesta en ceros automática, y la función de coordenadas. Con esto ya podemos medir por coordenadas. Hay que configurar antes, previamente, para poder medir por coordenadas, configurar donde, entre otras cosas, el punto de estación, el azimut de la línea base, cosas que vamos a ver ahorita más adelante. Miren, este es un ejemplo de levantamiento por azimut de distancia para posteriormente hacer un cálculo de coordenadas manual. En el momento actual, para optimizar el uso de la estación, se trabaja con el registro electrónico de datos. Desde luego obteniendo las coordenadas, no nos llevamos los datos para estar calculando en gabinete con el equipo que traemos, pues hay que sacarle provecho en el campo. Sin embargo, a efecto de evaluar
la parte de aprendizaje, pues viene la necesidad de hacerlo utilizando la estación como si fuera un distanciómetro, es decir, que no tuviera el registro electrónico de datos. En este caso, tenemos un ejercicio, corresponde a la página 78 del cuaderno de trabajo. Se calculen las coordenadas de los puntos visados correspondiente a este registro de campo. Bien, en este caso, la estación es el vértice 0, todo se midió desde aquí. El punto visado atrás fue el punto 1 y el punto visado adelante fue el punto 2. Si se fijan está al revés, pero bueno, ya a la hora de hacer un relleno ahí con puntos de detalle, la cosa es que me apoyé en 2 puntos. Es decir, para poner mi línea de azimut en relación a un punto y luego confirmar con el otro. Obsérvese que no nada más estoy basándome en un punto, sino en 2, para efecto de comprobar. Entonces, como el aparato en inicio ya está orientado en relación a la línea 01, si esto ya quedó orientado, de ahí en adelante, todos los ángulos que yo genero van a ser azimutes. Es decir, no estoy poniendo en ceros, viendo a 1, sino estoy considerando el azimut de 0 a 1, valor 95,5410. Pues en automático, por el hecho de haber orientado esta línea e introducido el valor del azimut en la pantalla del instrumento como valor angular eh, visible para el operador, pues resulta que ya estoy orientado al norte y todos los ángulos, todas las direcciones que a partir de ahí yo esté midiendo van a ser azimutes. Entonces, no es necesario que calcule azimutes, ya son directos, ya los tengo. Para cada uno de los puntos que se indican hice mediciones, entonces tengo azimut, distancia y desnivel. Son los resultados de las mediciones que estoy haciendo. Y en la parte correspondiente a notas estoy anotando lo que vi para cada uno de los puntos. El punto 1 y 2 corresponden a vértices de la poligonal y los puntos de la A a la D son linderos de un predio. Entonces, pues fácil y sencillo, vamos a aplicar nuestros algoritmos ya conocidos a efecto de que una vez que tenemos el azimut podamos determinar las proyecciones horizontal y vertical para cada radiación, sea que apliquemos las fórmulas o la función de rectangulares y por último las coordenadas del punto visado pues van a ser igual a las coordenadas de la estación más la suma algebraica de las proyecciones correspondientes. Bueno, la disposición de este cálculo se recomienda hacerla en un formato. Este sería el que tenemos a disposición en nuestro cuaderno de trabajo. Se requiere en principio vaciar la información, algo similar a esto. Todo fue medido desde la estación 0. Desde ahí vimos a 1, a 2, hacia los puntos del lindero con estos datos. Las coordenadas que van a ser constantes para todos los demás puntos, porque estas son las coordenadas de la estación, el aparato no se movió de manera itinerante por cada punto.
Entonces, una vez que se determinen las proyecciones para cada uno de los puntos radiados, habrá que considerarlas para la suma algebraica hacia estos valores de coordenadas. En el caso de la coordenada z, esta es la cota, y aquí observamos que es sumar o restar los desniveles. Es necesario mencionar que una vez que terminemos el cálculo, hay que considerar que las coordenadas completas del vértice de estación en realidad pues son estos valores que suprimimos para la X el valor 474,000 y para la Y 2,154,000, cosa que hay que considerar a la hora de terminar el cálculo, indicando que hay que considerar la suma de esos valores para las coordenadas calculadas. Bueno, pues esta labor realmente es muy sencilla, no va a generarles ningún problema. Ahora, la verdadera ventaja de utilizar la estación total, pues es hacer el levantamiento por coordenadas, es decir, no llevarnos al gabinete la necesidad de estar calculando las coordenadas de los puntos radiados. Ojo, cuando hacemos levantamiento con estación total y ese levantamiento es de varias hectáreas, como por ejemplo el campus universitario, ahí sí vamos a requerir hacer una planilla de cálculo. Puede ser de forma electrónica, pero ahí sí requerimos levantar distancias y ángulos para efecto de hacer una compensación y tener una poligonal compensada. Ya después, durante la etapa de levantamiento de detalle, todo el levantamiento de detalle se hace por radiaciones y ya son coordenadas. Ya para nada nos metemos a levantar distancias y levantar direcciones. Puras coordenadas. Bueno, para realizar el levantamiento por coordenadas con estación total, hay una ficha que voy a poner al alcance en el material anexo a la parte correspondiente a la secuencia de aprendizaje, que consiste en la descripción de los pasos a seguir en un levantamiento. Y lo primero que necesitamos es revisar el equipo. Esta revisión del equipo consiste en revisar la configuración del instrumento, las unidades básicamente, revisar la medición electrónica de distancias, todo lo que se requiere para medir electrónicamente las distancias. Y todo lo que se refiere es precisamente considerar la corrección por temperatura y presión y el tipo de medición que deseamos utilizar. También, como vamos a utilizar ya las coordenadas, es necesario establecer un área disponible de las 10 áreas que tiene el instrumento, un área de trabajo donde vamos a guardar la información. Entonces tenemos que configurar también esa parte de memoria para guardar ahí nuestros datos. Bien, pues una vez que decidimos que todo está bien, que ya le dimos atención a la revisión del equipo, tenemos que configurar la función de coordenadas. Es decir, hay que orientar el instrumento y grabar o introducir las coordenadas del punto de estación. Una vez que ya introducimos las coordenadas del punto de estación y que está orientado, entonces realizamos mediciones. Esto es para inicialmente comprobar que las coordenadas obtenidas son correctas. Y esto se hace checando puntos de coordenadas conocidas. Una vez que
ya nos cercioramos de que todo está en orden, ya efectuamos las mediciones necesarias y grabamos los datos. La función CORT conviene tenerla en la pantalla de inicio, es una de las de batalla. Bueno, pues en este caso puede ser que esté en otra ubicación. Todo depende de nosotros, de cómo configuremos el equipo. Pero en este caso que está a la vista, basta con pulsar F4 y vemos desplegada esta pantalla. Ya estamos en coordenadas. Lo primero es orientar el punto de estación. Si pulsamos Enter, lo primero que nos va a requerir son las coordenadas del punto de estación. Coordenadas de ese vértice. Ya sea que las tengamos por resultado del cálculo de una poligonal o por posicionamiento GPS, bueno, pues hay que asignar esas coordenadas. Fíjense que también es necesario introducir la altura del instrumento y también la altura del bastón. Les recuerdo, esto es para reducir las distancias al horizonte y obtener los desniveles correctos. Muy bien, una vez que ya introducimos los valores, pulsamos OK. Lo que sigue a continuación en esa secuencia de requerimientos es la estación atrás, la orientación. El requerimiento aquí es para orientar el equipo. Y para orientar el equipo tenemos dos procedimientos. Si conocemos el azimut del lado base o las coordenadas. Bueno, inicialmente vamos a pulsar por ángulo, pulsamos Enter. Y aquí tendríamos que pulsar introduciendo por el teclado el valor. Ojo, la estación no tiene signos especiales, no identificamos aquí el símbolo de grados, minutos y segundos. Este valor se mete como 349.1955. Los dos decimales siguientes son los minutos y los otros dos subsiguientes son los segundos. Si aquí tuviéramos solo 0,9 minutos, tendríamos que poner 349.0955. De todas maneras, habría que mencionar o indicar que aquí son dos dígitos. ¿Vale? Entonces, de esa forma. Pulsamos OK y ese valor ya quedaría asignado precisamente para orientar el instrumento. Ahora, el otro procedimiento es de coordenadas. Si estoy visando un punto del cual tengo coordenadas conocidas y pulso Enter, tengo que introducir a continuación las coordenadas de ese punto atrás que estoy viendo. Entonces introduzco sus valores, pulso OK y el resultado es que me da el azimut. Lo calcula. Ya queda en mí decidir, estoy bien, tengo que verificar algo. Si todo sale como se espera, porque estamos trabajando por coordenadas, entonces lo validamos. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, ya podemos empezar a hacer observaciones. Resulta ahora que cada vez que pulse observación y observe el prisma donde me están indicando un punto característico del terreno, ya voy a estar obteniendo las coordenadas de ese punto. Y puedo hacer dos cosas. Si hubo variación en la altura del bastón, porque resulta que a la hora de la hora, a la altura que habíamos decidido establecer la altura del bastón no quedó, pues pulso aquí para hacer unas modificaciones, si es que se extendió de más o se acortó. Pero una vez que ya todo está conforme lo queremos, puedo grabar la información.
Esta información la puedo grabar pulsando REC. Esto se va a grabar en un área previamente definida por mí. Puedo optar por anotar esto en la libreta. Esa es la otra. Puedo hacer anotaciones a mano o puedo hacer el registro electrónico. Recomendación, pues hay que utilizar el recurso. Bien, pues hasta aquí vamos a tener otra sesión de preguntas de repaso.